Buenas, mi gente, ¿cómo se encuentran? Aquí una vez más en su canal El Nefelibata. Si no se ha suscrito, suscríbase. Mi Instagram está ahí abajo. Siempre hablamos sobre literatura, filosofía, historia y temas de interés actual y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión, como pueden ver por el título, voy a hablar sobre mi escritor favorito en cuanto a estilo, Oscar Wilde. Y para ser más preciso, voy a hablar sobre su ensayo The Decay of Lying, a Protest. El declive de la mentira, una protesta. Este escritor es irlandés, nace en el 1854, muere en el 1900, es dramaturgo, poeta, novelista. Quizás muchos lo conozcan hoy día más por su novela El retrato de Dorian Gray, pero el que sigue más de cerca su carrera, y seguro habrán escuchado porque es muy repetida su obra, por ejemplo, The Importance of Being Earnest, The Duchess of Padua. Fue un dramaturgo muy reconocido en su tiempo también y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, acá lo que nos vamos a enfocar es en su ensayo El declive de la mentira, una protesta. Este ensayo está escrito como si fuera un diálogo socrático, es decir, vemos a dos individuos hablando. Cuando digo socrático me refiero al que ha leído La República de Platón, en la que aparece como si fuera una obra también. Diálogos entre individuos, ¿verdad? Y discutiendo un tema. Empieza con Cyril invitando a Vivian a salir afuera. Naturaleza. Vivian representa acá en este ensayo los ideales de Oscar Wilde. Y Vivian se niega. Y se niega principalmente en relación a esta idea de la naturaleza. Como que todo está muy bonito, muy perfecto y todo lo demás. Y él entiende que no. Que la naturaleza en realidad tiene muchos defectos y todo lo demás, y que un artista puede hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, una silla mal hecha, o lo que uno usaría como una silla en algo de la naturaleza, el artista puede hacer un mejor trabajo. Y con esto entonces le empieza a hablar de que está escribiendo un artículo como rebelándose en contra del movimiento artístico del momento, el realismo. O sea, estas obras bien realistas, que él entiende que van más a la vida y no van tanto a la imaginación. Eso él lo aborrece. Y bueno, acá vamos a hablar sobre ese primer punto que a mí me interesa. Porque esta idea de que esos artistas están yendo a la realidad del todo, como que para dar más hechos y todo lo demás, va matando en realidad lo que él entiende que es un verdadero artista, ¿verdad? Más que usa su imaginación y lo que tiene que chequear los hechos y todo lo demás. De hecho, en el mismo ensayo, él cita, por ejemplo, a Heródoto, este historiador, ¿verdad? Y él entiende de que este Heródoto era mejor escritor de novela, que los escritores de hoy. ¿Por qué? Porque sabemos que él escribió historia, pero que mucho de lo que él escribió es muy cuestionable. Y él entiende que el artista está muy relacionado a la idea de mentir y de mentira. Aquí cita, por ejemplo, a Platón y su crítica que tenía con los artistas, que estaba relacionado a la idea de mentira también, ¿verdad? Acá él dice algo muy interesante que seguro habrán escuchado y seguro habrán pensado también. Y es esta idea de que hoy día a los niños se le están sobreeducando, dice él. Y de esta manera va matando a la misma vez la imaginación de los niños. Porque los niños, entiende él, tienen esta inclinación a exagerar las cosas o a imaginar y a curiosear, ¿verdad? Pero una vez los maestros, profesores e individuos le empiezan a dar hechos en la cabeza y todo lo demás, su imaginación se va matando y a la misma vez, de acuerdo a Oscar Wilde, se va destruyendo un futuro artista. Este es uno de las primeras ideas que él va a plantear, o críticas que él tiene a la idea de los realistas del momento, ¿verdad? La otra es un poquito más interesante, en mi opinión, y es esta idea, porque uno tiende a decir que el arte es un reflejo de la realidad. Es decir, el arte imita a la realidad. Sin embargo, Oscar Wilde dice que no, y es un argumento muy interesante. Dice que en realidad la vida y la realidad imitan al arte constantemente. Él cita algunos ejemplos del momento para esto, pero podemos hablar podemos hablar de cosas del momento de ahora, o sea, usando la misma idea que hizo Oscar Wilde. Por ejemplo, imagínense personajes ficticios, por ejemplo, Khaleesi de Game of Thrones. ¿Cuántas niñas no fueron nombradas después de ese nombre, que sí o qué? ¿O cuántas personas no se visten de personajes ficticios? ¿O cuántas estatuas no se han hecho de personajes ficticios? ¿O parques de diversión con esta temática de personajes ficticios? Y todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, hay algo más interesante que él agrega a esto, y es que
muchos de los efectos que nosotros sentimos con la naturaleza en realidad son creaciones del arte. Es decir, cuando nosotros vemos una puesta de sol y nosotros sentimos algo, en realidad no lo sentimos por lo que la naturaleza nos da por sí mismo, sino porque lo hemos visto anteriormente en una obra literaria, en una película, en un videojuego o algo así, ¿verdad? Que es arte, pero cuando lo vemos en la naturaleza, en realidad el efecto no viene de la naturaleza misma, sino por una condición artística. Imagínense lo mismo, por ejemplo, imagínense si son inmigrantes, cuando vieron muchas series de televisión, que sí o qué, cómo han sido condicionados, por así decirlo, por el arte, por esa creación artística de películas, que sé yo qué, y cuando tienen que ver o recrear lo que han visto en esa serie, el efecto, si lo tienen similar, no es precisamente porque lo es, sino porque han sido condicionados por lo que han visto. Que esto me parece interesante porque en la escuela, una de las cosas que uno ve mucho es que en la escuela uno piensa de esto de que tiene que haber party, uno vaya a disfrutar y todo lo demás, más allá de estudiar, quiero decir todo lo demás. Sin embargo, esto ya estamos de cierta manera condicionados por un trabajo artístico para tener esos efectos, o de hecho para buscar esos efectos. No tanto porque es natural de que salga así, sino porque ha sido creado por el mismo arte, dice él. Y vengo a traer esto y todo lo demás porque quiero hablar después sobre un escritor postmodernista que se llama Baudrillard, que creo que tiene la misma idea, pero desde un punto de vista más profundo y más moderno y todo lo demás, pero eso para después. Y bueno, al final después del ensayo, él da como ciertas maneras un resumen de lo que él está diciendo. Y voy a ponerlo acá, mira. El arte nunca expresa nada, pero en sí mismo. Es decir, como que el arte no expresa algo del otro que sí o qué, sino se expresa a sí mismo, ¿verdad? Dice después, la segunda doctrina es que todo arte malo viene de un regreso a la vida y a la naturaleza, que es lo mismo que estaba diciendo en relación a estos escritores realistas, ¿verdad? O naturalistas. El momento en que el arte se inclina o destruye su imaginación, se da por vencido del todo. Exacto. La tercera doctrina dice es que la vida imita el arte mucho más que el arte imita la vida. Aquí vemos entonces que no es que el arte no imite la vida, sino que uno imita más el otro. Y es muy interesante si empezamos este punto, ¿cuál es la referencia entonces actual? Y esto va mucho con la idea de Baudrillard también. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos entonces de que hay cierta realidad en la tesis que nos está proponiendo Oscar Wilde aquí, y que la vida tiende a imitar. Y cuando digo vida no quiero decir naturaleza en sí, sino el individuo no tiende a imitar como que el arte, después todo lo demás, ¿verdad? Imaginemos que podríamos decir que empieza con la vida, ¿verdad? Pero que de la vida entonces llega el arte. La referencia entonces que tomaríamos después sería el arte. Entonces el arte sería la verdadera realidad o lo que vemos como natural ahí. Entonces, ¿cuál es la referencia real? Sería una pregunta al hacerse en relación a esto de cuál imita más al otro, ¿verdad? Que es algo que me parece muy interesante. Y de esto voy a hablar después con Baudrillard porque es una idea muy interesante que estoy rebuscando. Pero bueno, y aquí dice algo bien interesante también. Y esto resulta no solamente de el instinto imitativo de la vida, sino por el hecho de que el ser consciente busca la expresión en la vida, busca la manera de expresarse. Eso es como él entiende como que eso es uno de los puntos de la vida, una de las metas, la expresión del individuo, ¿verdad? De uno poder expresarse, que yo creo que tiene cierta verdad. Esta es la parte que dije sobre el efecto. The only effects that she can show are effects that we have already seen through poetry or in painting. Entonces lo que dice es que la naturaleza externa también imita el arte, porque los efectos que obtenemos de ella en realidad no lo obtenemos verdaderamente de la naturaleza, sino de lo que ya hemos consumido en el arte. Ahí dejo varias cosas porque él da ejemplos del momento, escritores del momento, franceses, Guy de Maupassant, por ejemplo, Balzac, un montón de escritores, ¿verdad? Pero ahí en esencia quería discutir eso sobre este ensayo. A mí lo que me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué les parece esa idea de que la vida imita al arte? Y también de esta idea de que el mucho obtener hechos o sobre educación y todo lo demás influye tanto en destruir la parte de imaginación. O sea, que yo creo que muchos de nosotros hemos discutido eso, que sigue el otro canal también, pero es interesante saber que en el siglo XIX todo esto se está pensando de una manera distinta en relación a la literatura.
Y bueno, me gustaría saber qué piensan, suscríbanse, en Instagram está ahí y todo lo demás. Hablamos.